Como me habéis estado dejando en los comentarios del último vídeo de noticias, estamos ante una lluvia constante de nuevas herramientas de inteligencia artificial y actualizaciones de esta, haciendo muy difícil que podamos enfocarnos y profundizar en una. Es por ello que en este vídeo estaremos probando las mejores herramientas para pasar de un texto a una imagen a través de la inteligencia artificial, para detectar cuál es la mejor y descubrir las peculiaridades de cada una de estas para encontrar la que mejor se adapta a ti. Aunque también me mojaré diciendo cuál es la que más me gusta a mí. ¿Suena bien? Pues empecemos con el vídeo. Quiero que este vídeo sea lo más neutral posible y que realmente descubras cuál es la que mejor te encaja a ti, intentando evitar los sesgos que hacen con el marketing de estas plataformas. Es por ello que me gustaría empezar con un primer bloque que consistirá en un juego. En este juego te voy a mostrar 3 imágenes distintas y cada una de estas imágenes va a tener una letra. Estas letras serán A, B y C, y cada una de ellas estará asociada a una de las 3 plataformas que vamos a estar viendo en el vídeo de hoy. Estas plataformas son Midjourney, DALL-E 3 y Firefly de Adobe, ya que actualmente son las mejores plataformas para la creación de imágenes por inteligencia artificial. Así que sin más, te muestro directamente las imágenes para que escojas la letra que más te gustó y posteriormente te diré a qué plataforma corresponde. Como un edificio de arquitectura moderna con grandes ventanales de cristales situados sobre una montaña nevada. O esta fotografía en primer plano de un cangrejo ermitaño en la arena húmeda con la espuma del mar y los detalles de su caparazón con la textura de la arena acentuadas. La de este turista de 60 años haciendo fotos a contraluz. Aquí tenemos un logotipo para un restaurante vegano y terminamos con una ilustración de estilo boceto en tinta de un pequeño león sosteniendo una hamburguesa dando pequeños bocados con los ojos cerrados con deleite. ¿Tienes clara cuál es tu letra ganadora de estas imágenes? Vale, pues ten en cuenta que la A corresponde a la de Firefly de Adobe, la B era la de Midjourney y por último teníamos la C que corresponde al modelo DALL-E 3 de OpenAI. Genial, ahora quizás hayas elegido una de las plataformas que no pensabas que era la mejor para ti. Pero para confirmar que la opción que elegiste realmente es la que mejor se adapta a ti, veamos unas diferencias un poquito más a fondo. Para ello os he preparado 3 bloques adicionales. En primer lugar estaremos hablando de las diferentes características en cuanto a suscripción se refiere. Por otro lado estaremos poniendo a prueba creando imágenes de diferentes estilos y utilizaremos el mismo prompt en cada una de estas plataformas. Y por último te comentaré los pros de cada una de ellas. Así que comencemos conociendo sus suscripciones. Empezamos con Midjourney y esta es la única de las 3 plataformas que no cuenta con opción gratuita. Aquí, como estaréis viendo en mi pantalla, cuentan con 3 planes de pago. Por un lado tendríamos el plan básico, que cuesta unos $10 al mes y que nos incluye esta característica de aquí. De aquí podemos destacar que tiene un límite de 200 imágenes al mes. Luego tenemos el plan estándar, que son ilimitadas las imágenes, y por último tendríamos el plan Pro de $60 al mes, en donde nos incluyen más horas para que las creaciones de estas imágenes sean más rápido. De aquí tened en cuenta que si escogemos una permanencia de un año, realmente nos hacen un pequeño descuento y nos saldría un poquito más barato. En segundo lugar tendríamos Adobe Firefly, y este realmente no tengo ni que compartir la pantalla porque directamente es gratuito. Y por último tenemos DALL-E 3, y aquí tenemos 2 modalidades, en donde tendría un coste de unos $20 al mes para que podamos utilizar el modelo DALL-E 3 a través de su chat. Además de otras muchas ventajas que también nos ofrece esta plataforma, aunque realmente el modelo DALL-E 3, al haber adquirido Microsoft a la empresa OpenAI, lo ha integrado en sus productos que son totalmente gratuitos. Así que vamos a poder utilizarlo en su navegador Bing y en el creador de imágenes de Microsoft. Esta opción gratuita ya la estuve mostrando en este vídeo aquí, por lo que para los ejemplos DALL-E 3 de este vídeo lo estaré haciendo a través de ChatGPT. Y además tened en cuenta que hay pequeñas diferencias que os estaré comentando a lo largo de este vídeo. Ahora vamos a ver cómo se desenvuelve cada una de estas plataformas creando las imágenes con el mismo prompt en cada una de ellas. Y si aún no conoces qué es un prompt, básicamente es el texto que le ponemos a la inteligencia artificial para darle un contexto y que así nos arroje un mejor resultado. En este aspecto me he preparado 2 diferentes tipos de prompt. Por un lado, unos prompts muy sencillos que normalmente será el que utilicemos más en el día a día, y por otro lado otros prompts mucho más descriptivos y largos para ver qué diferencia de resultados habría. Me he preparado todos los ejemplos que quiero hacer, pero no he visto el resultado todavía para poder reaccionar con vosotros. Vamos a empezar creando unos logos, y primeramente para un restaurante italiano. Así que me he venido a la primera plataforma y le añado el mensaje de logo para restaurante italiano y le doy a generar. Y del mismo modo lo voy a poner en Midjourney y en ChatGPT con el modelo DALL-E 3. Genial, y aquí tendríamos los resultados de DALL-E 3 con este primer ejemplo, este segundo, el tercero y el cuarto. Y aquí tendríamos las 4 opciones que nos acaba de arrojar Midjourney. Y por último
tendríamos ChatGPT, que nos arroja estos 4 resultados de aquí. Aquí, personalmente, la que más me ha gustado ha sido la de DALL-E 3, seguida de la de Midjourney. Ahora, para seguir poniéndolo a prueba, vamos a crear otro logotipo, en este caso, para una marca de lujo llamado Luxho. Y bueno, aquí tendríamos estos primeros resultados de la plataforma de Adobe, que como podéis ver, no ha tenido en cuenta el nombre de Luxho, aunque sí lo ha intentado en esta primera imagen de aquí. En Midjourney, por otro lado, tenemos estas 4 opciones, y en DALL-E 3 tenemos estas otras 4 opciones de aquí, y personalmente yo sí que escogería una como podría ser esta de aquí. Ahora vamos a hacer algunas pruebas con imágenes realistas. Para ello vamos a estar creando personas, paisajes, edificios e insectos. Vamos a empezar con las personas con una mujer hiperrealista de 70 años. Genial, y aunque aquí tenemos el primer resultado de Adobe, aquí le vamos a dar una oportunidad ya que el tipo de contenido estaba seleccionado en ilustración en lugar de fotos. Así que lo voy a cambiar a foto para que sea aún más realista y le vuelvo a dar a generar. Vale, y ahora sí tenemos estos 4 ejemplos. Y en Midjourney tendríamos estas otras 4 opciones que realmente, aunque la anterior no fue nada mal, esta está claramente por encima. Y por último tenemos aquí los resultados de DALL-E 3, que aquí realmente sería la menos realista ya que parecen dibujos que intentan ser fotos. Ahora vamos a estar testando los paisajes, así que le voy a poner un prompt muy sencillito de montañas en el mar con un atardecer y le doy a generar. Y aquí tendríamos estas 4 opciones de Adobe que podemos ver que prácticamente parecen fotografías reales. En Midjourney tendríamos estas otras 4 opciones de aquí que realmente me gustan bastante, aunque no es realista, pero también tengo que decir que no he especificado si quería una ilustración o una imagen. Y por último tenemos esta de aquí de DALL-E 3 que la verdad que ha hecho 3 estilos totalmente distintos. Por un lado tendríamos esta que es bastante realista y con una perspectiva desde arriba. Luego nos ha hecho esta mucho más a modo de ilustración y con unos colores un poco más morados. Esta que nuevamente es bastante realista y nuevamente otra que es un poco más similar a una ilustración, en este caso como si fuera pinturas de acuarela. Ahora vamos a probar los edificios. Para ello le voy a poner que nos haga una casa de madera minimalista con cristales grandes. Genial, y aquí nuevamente empezamos con la de Adobe, en donde tenemos este resultado de aquí, este segundo, el tercero y este último de aquí. Respecto a Midjourney, realmente lo que es el diseño de la casa está bastante mejor, ya que cumple con el diseño minimalista que le hemos comentado. Y además, si nos fijamos, el material que han utilizado sería madera. Por lo que tendríamos estos 2 resultados en la parte de arriba y estos otros 2 resultados de aquí en la parte de abajo. Y aquí tendríamos el resultado de ChatGPT. Con esta primera imagen de aquí en mitad del bosque, que incluso al igual que la imagen de Midjourney podemos ver incluso parte de la casa por dentro. Algo que la plataforma de Adobe no ha hecho. Como segunda imagen tenemos esta de aquí. Esta sería la tercera que está sobre el nivel del mar. Y por último tendríamos esta otra opción de aquí que la verdad que está muy chula. Y por último estaríamos haciendo lo de los insectos. En este caso una hormiga hiperrealista de cerca en macro. Perfecto. Y estos son los resultados de Adobe con esta primera hormiga que la verdad que tiene bastantes detalles. Esta segunda que también está bastante bien. El tercer ejemplo y el cuarto de aquí que si hacemos un poco de zoom podéis ver los detalles que os estaba comentando. Por otro lado tenemos aquí los resultados de Midjourney y aquí realmente ha patinado bastante, ya que si bien nos ha puesto lo que podríamos llamar unos insectos, para nada tiene que ver con las hormigas. Aquí tendríamos estos 2 primeros ejemplos que nos ha dado y un poquito más para abajo tenemos las otras 2 alternativas. Son imágenes muy buenas, pero nada que ver con el prompt sencillo que le hemos puesto. Y para terminar tenemos estas 4 imágenes de DALL-E 3, empezando por esta de aquí, que realmente tiene mucho detalle, pero no diría que realmente sea una hormiga real, parece un poquito más una ilustración. Este segundo ejemplo, el tercero y el cuarto, que parece una hormiga asesina. Genial, ahora vamos a terminar con otros 2 prompts que son bastante sencillos, pero en este aspecto enfocados a las ilustraciones. Para ello le estaré pidiendo pájaros para un libro de dibujos de colorear para niños pequeños minimalista con un fondo blanco. Y ya tenemos aquí los resultados de Adobe. Aquí realmente podemos apreciar que los resultados no son del todo malos, pero si tenemos en cuenta que lo queremos específicamente para un libro de colorear, tienen un gran margen de mejora, ya que como podemos ver en imágenes como esta de aquí, muchas de las partes del pájaro, aunque esté en blanco y negro, ya están levemente coloreadas. En Midjourney directamente, si el prompt es muy sencillo, fijaros que el resultado que nos ofrece es ya directamente unos pájaros pero coloreados de por sí. Así que pidiéndoselo de esta forma no nos valdría para un libro de colorear. Y por último,
tenemos las imágenes de DALL-E 3, que como podemos ver aquí sí que lo ha hecho perfecto, ya que tenemos figuras de pájaro que podríamos poner en un libro enfocado a niños pequeños que quieran colorear, como este de aquí, este segundo, el tercero y el cuarto, que realmente todas las opciones serían válidas. Y para terminar con las ilustraciones con prompts relativamente sencillos, ya que este va a ser un poquito más complejo, dando pie al siguiente bloque, que ahí sí que vamos a tener prompts mucho más detallados, le voy a pedir que cree una ilustración de una rana practicando artes marciales con ropa de karate de colores negros y rojos hiperrealistas. Perfecto. Estos son los resultados de Adobe, que la verdad que ha hecho perfectamente lo que le he pedido, con este primer resultado, este segundo, el tercero y el cuarto de aquí. Midjourney, por otro lado, nos ha hecho esta de aquí, que realmente son personas que efectivamente están haciendo karate, está utilizando los tonos rojos y en algunos casos los tonos negros, pero para nada es la rana karateca que le hemos pedido. Y por último tenemos aquí a DALL-E 3 y realmente lo ha hecho también genial, aunque si lo comparamos con la de Adobe el resultado tiene un poco más de detalle, aunque el estilo es distinto. Aquí tendríamos esta primera imagen, la segunda, la tercera y esta última de aquí. Genial. ¿Y qué te ha parecido los resultados de cada una de estas plataformas? Tened en cuenta que aunque parezca que Midjourney es la peor de las tres plataformas con diferencia, realmente no es así. Simplemente tiene un enfoque distinto y el prompt tiene que ser bastante más detallado para que nos arroje unos resultados mejores. Es por ello que ahora vamos a ver algunos ejemplos con prompt más detallado y más trabajado para ver la diferencia de estas plataformas. Vamos a empezar con este prompt que cogí de la plataforma de Midjourney, en donde le vamos a pedir conceptos de restaurante futurista con mucha luz natural ultra detallado. Estos serían los resultados de Adobe con este primero de aquí, el segundo, tercero y cuarto. Estos serían los resultados que nos ha dado Midjourney, empezando por la parte de arriba que, como podemos ver, están bastante por encima que la plataforma de Adobe. Y un poco más para abajo tenemos estas otras dos alternativas que la verdad que están muy bien hechas. Y por último tenemos estas cuatro opciones de DALL-E 4 que realmente también están bastante bien, aunque algo más luminosas. Pero como podéis ver, realmente también tiene el texto de futurista que le he estado especificando. Ahora vamos a coger otro prompt, en este caso favorable para DALL-E 3, ya que lo he cogido de la página oficial de OpenAI. Aquí lo que estaremos haciendo será una pintura al óleo detallada de un viejo capitán de barco y ya tendríamos por aquí estos primeros resultados para la plataforma Adobe, con esta primera imagen de aquí, esta segunda, que realmente parece que son gigantes sobre un barco, la tercera, que directamente el propio hombre parece que es el barco y se está manejando él mismo con el timón, y esta última de aquí. Vamos a ver qué tal lo ha hecho Midjourney. Genial, y aquí tendríamos la de Midjourney, con estas dos primeras imágenes de aquí, que realmente cuadran bastante más con lo que le he estado pidiendo, y estas otras dos alternativas que tenemos por aquí. Y por último, tenemos a DALL-E 3, que nos ha hecho estas cuatro imágenes. Por un lado, esta primera, que no vemos el barco, aunque intenta representar lo que le acabamos de poner. Esta segunda opción de aquí, un poquito más artística. La tercera y esta última, que la verdad que me gusta bastante. Y ahora vamos a terminar con un prompt que es favorable para la plataforma de Adobe. Aquí realmente no es tan largo y detallado, ya que no he encontrado prácticamente casi ninguna imagen que se utilice este tipo de detalles para obtener un buen resultado. Pero sí que marca una buena diferencia cuando le ponemos detalles como que sea una foto a contraluz o ciertas técnicas de fotografía. Así que para ello le estaremos poniendo el siguiente prompt. Un hombre sentado afuera de una cafetería en París bebiendo un café en una hermosa noche a contraluz. Genial, y aquí tenemos estos cuatro ejemplos de Adobe. Como podéis ver, las imágenes no están nada mal, pero de aquí lo que sí que destacaría es que Adobe tiene en cuenta este tipo de puntos un poquito más técnicos. Como habéis visto, le hemos puesto a contraluz por la noche y si hacemos un poquito de zoom en el cabello, podemos ver cómo tiene en cuenta ese detalle en su pelo. Vamos a ver qué tal lo han hecho las otras plataformas. Aquí tendríamos estas dos primeras alternativas de Midjourney, que la verdad que no está nada mal, aunque realmente no tiene en cuenta esas técnicas de luces, pero oye, que no lo hace nada mal, porque como podemos ver en el suelo, sí que se está reflejando de una forma muy correcta. Y un poquito más para abajo, aquí podemos estar viendo estas imágenes de aquí, que esta sí que me gustan bastante más, en donde podemos ver a este hombre sentado y cómo se adapta perfectamente toda la escena acorde a las luces, tanto en la persona como en el suelo. Y aquí tendríamos la de DALL-E 3, y aquí sí que diría a priori que es la que menos me gusta, aunque ojo, al decir contraluz, es normal que haya veces que se forme esta silueta negra en lugar de verse los detalles, pero las otras plataformas estuvieron un poco más por encima. Esta sería la segunda imagen, un poco más a nivel de ilustración, la tercera, que realmente esta sí que no está nada mal, aunque
que podrían haberle dado un toque un poquito más realista, que es donde parece que flaquea un poco más DALL-E 3. Y esta última opción de aquí. Ahora os voy a comentar aspectos importantes a tener en cuenta de cada una de estas plataformas y qué peculiaridades tienen a diferencia de cada una de ellas. Por un lado tenemos DALL-E, y es que a diferencia de las otras plataformas, esta es la única que es capaz de crear imágenes con textos específicos. Como, por ejemplo, si ahora le pongo león sujeta un cartel con el texto hola, soy un león y le doy un intro, perfecto, y aquí tendremos estos 4 resultados. Este primero, que como podéis ver lo ha escrito bastante bien, hola, soy un león y aparece el león. Este segundo, que nuevamente las letras están bastante bien, salvo esta pequeña tilde en la N. Aquí realmente sí que tiene un gran margen de mejora en el texto, ya que pone olla, soy un lelón. Y por último, nuevamente tenemos una imagen que está bastante bien, más ilustrativa, con el texto correcto. Esto no lo he querido meter en la comparativa, ya que si nos vamos a Midjourney no tiene para nada en cuenta el texto que le he añadido, como podéis ver aquí. Y de la misma forma, en Adobe, aunque lo intenta, para nada pone el texto que le he estado pidiendo, como este que pone all, o John, y estas otras palabras raras en estas otras imágenes de aquí. De aquí os quiero destacar la diferencia que os comentaba al principio respecto al uso de DALL-E 3 gratuitamente en Bing con ChatGPT. Y es que en ChatGPT sí que nos va a poner el texto en español, pero cuando nosotros queremos poner el mismo prompt en Bing, el texto que nos ofrece estaría en inglés en lugar de en español. Otra de las ventajas que tiene DALL-E 3, y sobre todo si lo utilizamos en ChatGPT o incluso Bing, es que aunque nosotros le pongamos un prompt muy sencillo, realmente sabe interpretar lo que queremos pedir y utiliza un prompt mucho más complejo. De hecho, si clicamos en cualquiera de las imágenes como esta de aquí, vamos a poder ver realmente el prompt que ha utilizado para esta imagen. Y esto se extrapola en todas las imágenes que hemos hecho a través de esta plataforma. Y por último, y muy importante, es que es la única plataforma de estas 3 que es capaz de tener una coherencia en los diferentes diseños. Es decir, vamos a poder crear primeramente una persona y posteriormente vamos a poder decirle que le haga cambios a esa persona. Vamos a ponerlo a prueba. Primeramente le voy a pedir que cree un hombre hiperrealista de 30 años. Genial, y aquí tenemos estas 2 primeras opciones y estas 2 últimas opciones. Y ahora le voy a poder pedir que sobre la primera foto aparezca esa persona tocando la guitarra. Y aquí tendríamos los resultados, estas 2 primeras de aquí y estas 2 últimas un poquito más artísticas. Ahora quiero que esté montando en bicicleta. Y aquí lo tenemos, y sí que es cierto que es muy parecido, aunque no es exactamente igual. Midjourney también tiene sus ventajas, y es que realmente es la mejor en crear imágenes hiperrealistas. Además, también es la mejor para crear imágenes si conocemos muy bien cómo redactar el prompt. Y hay que tener en cuenta que es la única de estas 3 plataformas en donde vamos a poder crear imágenes por inteligencia artificial partiendo de una imagen que nosotros subamos. Como por ejemplo poder crear un avatar de nosotros mismos. Aunque de esto ya hice otro vídeo por aquí y además de una forma totalmente gratuita. Y por último tenemos la plataforma de Firefly de Adobe. Esta es la más rápida de las 3 en crear la imagen, o al menos en las pruebas que he estado haciendo ahora mismo. Pero sobre todo, lo que se diferencia del resto es que vamos a poder cambiar muchísimos parámetros de la imagen de una forma muy simple. Aquí vamos a poder cambiar tanto la relación de aspecto, el tipo de imagen como hemos estado viendo cambiando de ilustración, a imágenes un poco más realistas como una foto, la intensidad visual, del estilo, poder incluso también subir una foto con un estilo que nos guste para que todas las imágenes que nos creen vayan con la tónica del estilo de la imagen que hayamos subido, otros efectos que nos ofrecen por aquí, cambiar el color, la iluminación, la composición e incluso aspectos más técnicos y profesionales como es la apertura de las imágenes que estemos creando desde un focal 22 hasta una apertura 1.2, la velocidad del obturador, muy de videógrafos, y el campo de visión. Vale, genial, Ale Javi, ya he visto las diferencias, pero ¿cuál te gusta más a ti? A día de hoy, y personalmente, yo me quedaría con la de DALL-E 3. Ya que me parece un generador de imágenes por inteligencia artificial muy todoterreno que es capaz de darnos resultados muy buenos sin ni siquiera tener que preocuparnos de cómo utilizar la plataforma o tener que preocuparnos de poner el prompt correctamente para que realmente nos ofrezca unos resultados que sean de calidad. Y además hay que tener en cuenta también que es la única que es capaz de crear imágenes con un texto específico, y eso la verdad que es un punto. Aunque ojo, Midjourney también la seguiría utilizando cuando quiero hacer algo muy específico y sobre todo si quiero crear una nueva imagen que parta de otra imagen que yo suba. Y por otro lado también seguiré utilizando la opción de Adobe, ya que es gratuita y podemos cambiar muchísimos parámetros para encontrar el resultado que más nos interese. Y bueno,
¿Qué te ha parecido esta comparativa? Déjame por los comentarios con cuál te quedas y comparte si te gustó. Como estamos viendo, cada vez tenemos un abanico más grande de opciones. Son tantas que pueden terminar por abrumarnos y no elegir ninguna de ellas. Pero lo más importante es conocer realmente las necesidades concretas que tengamos para encontrar aquellas que mejor se adapten, ayudando a concentrarnos más en el resultado que queremos alcanzar en lugar de las posibles dificultades que nos podemos encontrar.